Cada vez que yo me siento mal es porque estoy teniendo un pensamiento de ataque en contra de alguien. Ya sea de mí mismo, también es alguien. Porque mi inconsciente no entiende de que hay personas. El inconsciente no sabe que hay otros, que hay personas, que el mundo. Todo eso es cosa, invento nuestro, no de Dios. Y nosotros hemos negado lo que realmente somos, lo pasamos al inconsciente y ahora estamos con ese pedacito de consciente que decimos yo y que se llama importancia personal, querer ser especial, más que otros, mejor que otros, ¿sí? Por eso nosotros calificamos el mundo así, en jerarquía. ¡Ay, este qué bueno que es! ¡Qué bien que divino! ¡Qué bien que explica! Hoy pienso de esto. Paso un tiempo y digo, no, esa no, ese no, la verdad que no, es el otro. Ese movimiento continuo, ¿sí? Es como el océano, donde las olas van teniendo un movimiento continuo, que son los pensamientos cambiantes. Viene una ola, se desarma. Viene otra ola, se desarma. Así es la mente e intelecto. Pero ¿quién provoca todo el movimiento? Lo que está en el fondo del océano. Yo, lo que yo soy, realmente está en el fondo. ¿Sí? Entonces yo ahora quiero quedarme en la ola y desde la ola a ver si cacho a Dios y me traigo lo divino para acá. Hago así. Y eso es una tarea imposible de llevar a cabo por más que escuchen al mejor gurú, que lean 800.900 libros, pueden hacer lo que quieran. Pero hasta que yo no me tiro al fondo del mar y conecto con mi dolor, es que nunca voy a ver y conectar con el amor. Porque el amor no puede llegar a mí, ni yo lo puedo ver mientras haya dolor. Entonces, hay que comprender bien esto, porque esa es la esencia de cualquier espiritualidad. Todos hablan de lo mismo. Yo siempre digo, para mí todo es lo mismo, con diferentes palabras. ¿Bien? Entonces la gente piensa que limpiar es una cosa mágica. Lo que sana no es arreglar el cuento, ni mejorar el cuento. Es lo otro. Profundizar ahí. Que es a donde nadie quiere ir. Nadie quiere ir ahí. Por eso, cuando uno habla en los términos estos que hablo yo, en realidad se está exponiendo. Pero bueno, a mí igual la verdad que ya no me importa nada exponerme ni nada porque me doy cuenta que es así. O sea, cada uno está donde puede estar, porque yo también cuando estaba aparentemente que tenía otros pensamientos y creí otras cosas, si me decían esto yo iba a decir, ¡oh! Me iba a horrorizar, ¿sí? Pero cuando uno puede, ¿no? Ir de a poquito abriendo su mente, va abriendo, es que esto que uno va recibiendo y cuando lo procesa es una gran, como le llaman ahora, salto cuántico, porque ya todo lo otro lo dejo atrás, ¿no? Pero bueno, es un proceso que tenemos que vivir y hay que ser pacientes con uno mismo y amables porque es que no es algo que dependa de mí como Silvina. Silvina no puede hacer nada, es un nada. Yo como Silvina no pinto nada en el mundo porque no pinto nada. No puedo hacer nada como Silvina. Silvina es tal como, no sé, cualquier otro. Otros 7.000 billones somos. Todos ahí, que me crea que soy mejor que otros es otra cosa. Pero no soy mejor que nadie, ni peor que nadie. La mente, lo dije ayer, está bien. La mente no tiene ningún problema. El problema es el virus que hay en la mente, es la programación, que lo expliqué ayer y lo voy a volver a repetir para que nos quede claro a todos. La computadora, el CPU, funciona bien. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si se mete un virus, me va a funcionar mal mi CPU, mi computadora. Entonces voy a tener que llevarlo a un técnico para que me quite el virus o ponerle un programa, no sé qué. Entonces,
vuelvo a repetir lo que es el doctor Len, ¿no? Porque yo acá estoy diciendo lo que decía el doctor Len y la Morna Simeona, ¿no? Entonces, que fueron los que enseñaron el Ho'oponopono, digamos, bien, desde su base, su origen. Dice, entonces, ¿necesito que me enseñen o a hacer un curso de Ho'oponopono? No, le dijo el doctor Len. Entonces, yo quería, dice la persona esta que está explicando, ¿no? Quería absorber todo lo que pudiera. Todo lo que estaba haciendo en realidad era añadir datos a mí, ya que de por sí estaba ya mi disco duro mental estaba sobrecargado. Entonces, le preguntan al doctor Len, ¿cuál es el Ho'oponopono real? Porque vieron que también ese problema tenemos. Y el doctor Len, ¿saben qué respondió? El que tú practicas. El que tú practicas. Es una herramienta, no es una religión. Es un paso hacia el despertar. Por el camino mucha gente ha creado productos en torno al Ho'oponopono. Inclusive, dice el doctor Len, tiene artículos en venta. Por ejemplo, ofrece la tarjeta Seaport, ¿no? Que significa limpiar, borrar y borrar mientras regresas a puerto. Entonces, la gente dice se esfuerza con dar con formas de que otros acepten sus tarjetas de visita, pero el doctor Len las vende. El doctor Len dijo en una canción, cuando alguien le preguntó, ¿no?, sobre por qué hay productos para vender del Ho'oponopono, dice, sí, me vino de la inspiración, está bien, decía el doctor Len, ¿no? Dice, utiliza esos productos o no los utilices, pero haz lo que te sientas inspirado. Y pregúntate a ti mismo si los necesitas realmente. Por eso esto es muy importante, no hacerle caso a los demás, ¿no? Por esto es como decir, a ver, yo estoy mal, entonces me cruzo a la vereda enfrente y le cuento a mi vecino. Ay, señor vecino, yo estoy re mal, dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago para estar bien? Entonces el vecino me dice, mira, lo que tenés que hacer es agarrar un corcho de una botella de vino, eso sí, que sea un vino del año 1900, ¿eh? Y entonces yo me pongo como loca a buscar una botella que sea un vino del año 1900 para que me funcione. Sacás el corcho y te lo pones en la oreja derecha y dormís toda la noche con ese corcho. Entonces, como yo creo, porque tengo fe en mi vecino, que lo que él dice, porque él sabe, porque yo creo que él sabe más que yo, porque me creo separada y diferente, hago todo, me pongo el corcho y resulta que el otro día, voilà, me despierto y me siento bárbara y 0 km. ¿Qué fue lo que produjo eso? ¿Mi vecino que me dijo que me ponga el corcho? No, fui yo, que tuve fe. Como lo dijo ya Jesús hace más de 2020 años. Tu fe te ha sanado. La gente creía que era Jesús el que los curaba. Es que no, es que te sana, es que somos nuestros propios sanadores. Porque si no hay nadie afuera, ¿quién va a hacer algo? Pero como nosotros tenemos esta manera, ¿no?, de relacionarnos, porque creemos que el otro es otro y que yo soy yo, por eso Ho'oponopono me está diciendo que yo tengo que preguntar qué está pasando en mí, que esta persona apareció en mi experiencia, esta imagen. En realidad somos imágenes nosotros. ¿Por qué esta imagen está en mi experiencia? ¿O para qué mejor, en vez de por qué? Para que yo me vea a mí misma, porque yo no me puedo ver a mí mismo. Eso ya lo dice la filosofía de los Vedas, dice, el ojo no puede verse a sí mismo. Yo para ver mis ojos me tengo que poner frente a un espejo y ver mis ojos. Si no, no los veo. Tengo que ver a otra persona para verme a mí. Verme a mí. ¿Sí? Eso es fundamental. Si pudiéramos entender eso, aunque sea un poquito abrirnos
a la posibilidad de que fuera cierto, porque el que aprende es ese, el que se atreve, ¿no? El que se atreve y abre, abre, abre. El que se cierra por miedo. Siempre el miedo cierra. El miedo contrae, contrae. Tenso, tenso, línea, pasado, presente, futuro. Ay, tengo que llegar. Ese es el que vive contraído. El amor extiende, afloja, relaja. Sí, sí, dice, qué lindo. Todo, sí, todo que sí, dice a todo sí. Y es feliz, pase lo que pase. Nosotros vivimos contraídos y queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Ese es el gran dolor. Entonces, sentirme inspirado quiere decir que yo hago lo que siento yo internamente, no lo que me dice el vecino de enfrente, ni lo que dice el facilitador en YouTube. Es como que yo les dijera a ustedes lo que tienen que hacer. ¿Qué sé yo lo que tienen que hacer? No tengo la menor idea, yo tampoco sé lo que tengo que hacer. Ojalá supiera. Si supiera... Ay, Dios mío. Otra vez parece que estamos medios lentos, que se está deteniendo la cosa. No sé qué pasa hoy. El internet le vamos a tener que decir gracias, gracias, gracias al internet, porque no se está como loquito hoy. Bien. Entonces, dice, sé que es tentador de decirles a los demás, limpia, limpia, limpia. Pero no es así como funciona el auténtico Ho'oponopono. Nadie más tiene que hacer algo para resolver cualquier problema, solo tú, solo tú. El Ho'oponopono actual, dice, se asemeja a lo siguiente, ¿no? Y voy a dar este ejemplo porque está muy bueno. A ver. Estoy alterado. Que lo normal acá, que uno esté alterado. Vale. Estoy alterado debido a una situación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si estoy alterado debido a una situación, ¿no? Y otra vez está tildando esto. No sé qué puede estar pasando. Bien. Entonces, lo que dice acá es lo siguiente. Me vuelvo hacia mi interior. O sea, me aquieto. Sería ¿no? Me quieto. Salgo de la cabeza. Salgo de la cabeza. Siento lo que estoy sintiendo. No, a ver cómo podría ser. No huyo ni escapo de lo que siento internamente. Entonces le pido a la divinidad, a Dios, a eso con lo que yo me conecto, ¿sí? Que elimine mi programa interno, o sea, los datos, los pensamientos, las creencias que provocaron o atrajeron esta situación. Eso es borrar o limpiar. Hasta que yo me vuelva a sentir en paz, porque hay personas que me preguntan a veces, ¿pero cuánto tiempo lo tengo que hacer? Bueno, hasta que vuelva a sentirme en paz. El Ho'oponopono lo inicio el proceso cuando me siento alterado. Cuando me siento en paz otra vez, listo, ya está todo bien. No necesito hacer nada más porque ya estoy en paz, que es mi estado natural, ¿no?